Buenos días, padres de familia, madres de familia, apoderados y estudiantes. Nuevamente nos reencontramos en esta 10ª semana de este segundo trimestre para compartir las actividades de aprendizaje de esta 10ª semana. De hecho, que es un gusto trabajar con cada uno de ustedes y utilizar este tiempo para poder compartir y aclarar dudas sobre cada una de las actividades a efectuar. Empecemos con el trabajo del día de hoy. Como saben, estamos en la 10ª semana y esto forma parte de la estrategia Aprendo en Casa, en la cual estamos trabajando todo este proceso de educación a distancia. Título del tema de hoy, del área D de PCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, de esta 10ª semana es Conociendo más sobre mis raíces. Competencias, construyes tu identidad. Capacidades, se valora a sí mismo. Propósitos de aprendizaje, analizarás aspectos del sentido de pertenencia que desarrolla toda persona en relación con sus raíces. Seguidamente argumentarás sobre la importancia de valorar nuestras raíces para afianzar nuestra identidad y lo darás a conocer a los adolescentes de tu entorno. Desempeños, organizo reflexivamente aquellos aspectos de pertenencia que desarrollo como persona en relación con mis raíces. Seguidamente argumentaré sobre la importancia de valorar nuestras raíces para afianzar nuestra identidad, dándolo a conocer a través de un ensayo. Y la explicación de las actividades de trabajo de esta semana empiezan justamente por algunas preguntas previas. Y es, ¿por qué en adolescencia a veces se pierde ese sentido de pertenencia? Y es porque a veces no damos por entendido el hecho de que hay raíces detrás. Y es por eso que surge otra pregunta. ¿Por qué conocer nuestras raíces nos ayuda a comprender nuestras características como persona única? Y para ello surge justamente algunas lecturas y empezamos justamente con la lectura referida a Natalie, una nueva alcaldesa. Y Natalie se enfrenta justamente a una entrevista. Ha sido electa como alcaldesa de su colegio. Ella vive a 45 minutos de distancia de donde están sus padres, o donde viven sus padres. Ella es lo más o menos el contexto, pero hay cosas muy particulares en la vida de Natalie. Y Natalie, un estudiante como tú, algo que rescata de las nuevas responsabilidades que tiene es que admira mucho lo que su padre ha podido hacer como presidente de la comunidad donde el padre radica y él es justamente este presidente. Y además la mamá es profesora. Entonces tiene una raíz donde los padres la ayudan a tener una visión de liderazgo. Luego, algo que reconoce Natalie también es que hace muchos años atrás era una mujer muy tímida y con mucha vergüenza para opinar, pero la que permitió que ella enriqueciera su eh, deseo de querer hacer algo es que comenzó a participar en talleres de niños, de niñas y adolescentes, y donde esto le permitió cada vez ir soltándose y dando a conocer que le gustaba hablar, le gustaba dar sus ideas, le gustaba participar en un grupo humano que la cual le permitió superar sus miedos y sus temores. Otra cosa muy particular que Natalie rescata, por ejemplo, es que aprendió mucho de los grupos humanos
a través de las dinámicas, a través de los juegos, que justamente esas dinámicas y esos juegos le ayudan a perder el temor. Y otra cosa que Natalie reconoce en medio de esta historia es que ella aprende a darse cuenta que no solamente hay necesidad en su entorno, sino que hay un círculo mucho más grande que su comunidad que tiene necesidades y en las cuales ella puede inclusive ser un efecto positivo acerca de tratar temas que ayuden a mejorar la convivencia, como difundir valores, hablar en contra de la violencia y del maltrato, o hablar en contra de lo que es eh, dañar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que Natalie reconoce y rescata de lo que ha aprendido, de papá, de sus grupos, de los grupos humanos, de las actividades que ha hecho y además de las cosas que le han permitido visualizar como medio en la cual ella puede intervenir. Luego tenemos una segunda lectura donde vemos a Natalie, perdón, donde vemos en este enfoque teórico lo que la familia es capaz de hacer en uno. Entonces, lo importante que es darte cuenta que la familia es tu primera raíz y que es en el lugar donde aprendemos cómo nos relacionamos con los demás. En la familia es donde aprendemos a mostrar cariño, aprendemos a mostrar respeto, aprendemos a proponer ideas, donde desarrollamos nuestros gustos e intereses, donde comenzamos a construir reglas y normas, a su vez como desarrollamos hábitos. Y a su vez aprendemos en la familia, que es nuestra primera raíz, aprendemos a reaccionar ante situaciones difíciles. Y es lo que Natalie reconoce y rescata, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que aprendió. En la segunda, en la tercera lectura dentro de lo que es este marco teórico, pertenecemos a varios grupos. Y aquí tenemos los grupos primarios, los grupos secundarios, el grupo de pares. El grupo primario lo conforman la familia, las amistades más cercanas, aquellos amigos personales a quienes puedes tú compartir cosas íntimas. Luego está los grupos secundarios, ¿no? Donde puedes participar en un taller de danza, de música, de artesanía, los grupos de ciencia. Los grupos de pares, ¿no? Donde, por ejemplo, son grupos ya mucho más grandes, como los compañeros o compañeras de clase, los grupos grandes como los comités vecinales, también me permite enriquecerme ahí, o por ejemplo, la iglesia donde yo participo y donde todos son adolescentes como yo. Los grupos de referencia, ya que hablamos ya de grupos que en alguna medida tienen cierta influencia en mí. Por ejemplo, en mi club deportivo, mi grupo musical, mi grupo artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Natalie, su grupo primario era la familia, el grupo secundario fue esa red de niñas y niños y adolescentes, así como el colegio. Su grupo de pares actualmente es el municipio escolar. Y nos vamos a las actividades propiamente de esta semana, con sus respectivos retos. Entonces tenemos el punto 1.1, entonces donde vas a responder la pregunta, el reto A, donde me pregunta ahí, ¿de qué manera influyen los grupos en el desarrollo de la identidad? Entonces me ayudo justamente de, de las lectura número 3 y la lectura número 2. ¿Okay? Luego,
el reto B. ¿De qué manera conocer nuestras raíces y valorarlas nos permite crecer como personas únicas? Y aquí en esencia justamente tenemos la lectura número 2, nuestras raíces nos permiten crecer y desarrollarnos. ¿Ok? Luego tenemos otro reto, la actividad 1.2, que elabora el siguiente cuadro, ¿okay? En una hoja del cuaderno o en una hoja 4, que puede ser reciclada. Seguidamente señala los tipos de grupo a lo que perteneces, anotando 3 ejemplos, primarios, secundarios, de pares, de referencia. Te ayudas aquí justamente de la lectura número 3, pertenezco a varios grupos. Y aquí explicas 3 de ellas, pero hazlo en 3 oraciones, ¿no? Entonces, para un poco para que se entienda lo que estás respondiendo. Luego, el reto 1.3, con la información del cuadro anterior, responde las siguientes preguntas de reflexión. Entonces, ¿por qué será importante pertenecer a diversos grupos como la familia, el colegio, los clubes y las organizaciones de la comunidad? Explica tu respuesta en más de 3 líneas. Recuerda que la idea de tu respuesta es que tu propia respuesta se pueda entender. Entonces, es la idea justamente que tienes que manejar. ¿Ok? Esto es prácticamente la actividad correspondiente al día de hoy, martes. Recuerda, procura hacerlo hoy o mañana temprano y me lo envías antes del mediodía para comenzar a retroalimentar y luego reenviarte lo que hay que mejorar, lo que hay que enriquecer, lo que hay que sencillamente corregir. ¿Sí? Entonces, y la actividad número 2, redactamos un texto para promover en las y los adolescentes la importancia de valorar nuestras raíces para afianzar nuestra identidad. Con base en lo que has visto, leído y reflexionado, entonces la misma lo hará siguiendo las pautas de la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo que me propone, ¿qué retos me propone? Me propone pues justamente elaborar algunos retos. Hay unos retos menores y algunos retos mayores. Por ejemplo, identifica cómo influye tu familia y tus valores en tus cualidades personales. Destaca 5 cualidades personales que te hacen única como persona. Explica cómo tu familia y los grupos a los que perteneces ayudan a formar tu identidad. Igualmente. Ahora, dialoga con tu familia y responde estas preguntas. ¿Adoptan las mismas normas y hábitos? ¿Y cuáles son esas normas y hábitos? ¿Establecen vínculos y afectivos y solidarios? Ayúdate un poco de la lectura número 2 para que puedas entender vínculos afectivos y solidarios. ¿Okay? Así como algunas otras pautas que aquí te menciona la pregunta. ¿Comparten historias y vivencias? ¿De qué tipo? Explicas ahí tu respuesta. ¿Asumen una responsabilidad compartida por el bienestar del grupo? ¿De qué manera? Explicas. Todo esto que está acá, todo esto que es reto menor, como te menciona, te va a ayudar a construir tu ensayo. Y el ensayo descansa en la importancia de conocer y valorar nuestras raíces para afianzar la identidad, ¿correcto? Recuerda, el ensayo tiene 3 partes, es introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, cada párrafo tiene un alrededor de 80 palabras. Ahora, en la introducción no te olvides que vas a hacer una referencia acerca de lo que has aprendido de tu familia, lo que te permite crecer y desarrollarte según esas raíces primarias, ¿ok? Destaca las ideas más importantes, si quieres, de un poco de la lectura de Natalie, y, o, si no, puedes hablar un poco de tu experiencia personal, la cual ha sido enriquecida por lo que has vivido con tu familia y en la escuela, y eso lo mencionas como algo que tú narras como una presentación de lo que viene a continuación. Segundo párrafo, presentas brevemente la lectura 2 y 3 de manera sintética, de manera parafraseada, y además cuánto esta lectura nos ayuda a fortalecer nuestras raíces
y a cuidar nuestro sentido de pertenencia. Y todo eso ya es con tus propias palabras, claro está. Y ya estás construyendo el segundo párrafo. Y el tercer párrafo es lo que harás ya. ¿Qué harás tú a partir de lo que has aprendido? ¿Y qué consejos o qué recomendaciones le das a los demás? Y sobre todo, que en esto ayudes a que se valore más nuestras raíces e igualmente nuestra identidad. ¿Correcto? Y esto ya es el reto mayor, que es lo que en alguna medida vas a dar rienda suelta a toda tu capacidad argumentativa, enriquecida justamente con los retos menores de la actividad 1 y también de la actividad 2. ¿Okay? No te olvides de la lista de cotejo, que en alguna medida te orienta hacia dónde tienes que ir dirigido cada cosa que vas a hacer, porque eso es lo que se va a calificar y eso es lo que se va a valorar, ¿correcto? Entonces, espero que sigas los indicadores que te propone la lista de cotejo y finalmente no te olvides de la metacognición. Y algunas recomendaciones finales es, acuérdate que envías la actividad 1 con los retos, con sus respectivos retos. El día de hoy lo trabajamos, lo asesoramos y si puedes terminar hoy día en la noche, lo envías. Y igualmente la actividad 2 lo trabajamos el día jueves. No te olvides que estamos inmersos en lo que es la evaluación formativa, para lo cual se necesita cumplir con los objetivos propios que nos proponen las competencias de nuestra área. Y finalmente una pastillita bíblica. Así que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. No vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, y esto lo dice Efesios 5, 15 al 16, un versículo bíblico que nos desafía a reconocer de que si quieres ser sabio, tenemos que manejar una buena conducta, y esta buena conducta tiene que estar acompañada de buenas acciones. ¿Okay? El sabio se caracteriza por ser alguien que ejecuta una buena o evidencia una buena conducta, la cual va acompañada de buenas acciones. Y esto empieza en casa. ¿Okay? Entonces, joven, jovencita, el reto es la buena conducta con las acciones y las buenas acciones que ejecutas en casa. Respeto a mamá, respeto a tus hermanos. La responsabilidad de cumplir con cada una de las actividades que te han delegado. Tu disposición de servicio. Aquí estoy para ayudar, mamá. Aquí estoy para ayudar y colaborar. ¿Qué hay que hacer? Esa disposición de ser obediente, que es lo que más cuesta, que es lo que más nos desafía y nos empuja a ir en pos de eso que se quiere lograr, ser obediente. Y sabio que si te das cuenta, o sabia si te das cuenta que te cometiste un error, inmediatamente vas y pides perdón. Y no te justificas y echas la culpa a otros. Pero cuán diferente es con el necio, que las finales lo único que hace es entristecer el corazón de la gente que está a su alrededor. Tú decides, ¿ok? Ahora, recuerda, en la medida en que tú hagas lo correcto y seas sabio, podrás aprovechar al máximo cada momento. Cada momento.
deseando de que esto te ayude a reflexionar, porque mi deseo es que logres mejores y mayores cosas. Por eso me tomo este tiempo para hacerte meditar y reflexionar. Bueno, sin más que decirte, espero que tengas un bonito día y si podemos nos contactamos. Bueno, hasta pronto, que Dios te bendiga. Hasta luego.